Tu palabra es la verdad. Vamos a ver el día de hoy qué es el don de consejo. Pero antes de explicar el don de consejo, tenemos que entender qué es la virtud de la prudencia. A veces uno dice, esa persona es muy prudente. Y se refiere a que casi no dice nada, a que no comunica nada, a que si le cuentas algo no lo va a ir a decir. Y está bien, puede ser que el permanecer en silencio sea prudencia, pero también prudente es aquel que dice lo que tiene que decir, cuando tiene que decirlo y de la manera en que tiene que decirlo. Y también, por lo tanto, es quien no dice lo que tiene que decir cuando no tiene que decirlo, ni lo dice en la manera en que no tiene que decirlo. Pero también prudente es aquel que hace lo que debe de hacer cuando debe de hacerlo, en el momento en el que lo debe de hacer, y no lo hace cuando no debe. Entonces, la prudencia es esa virtud práctica, es esa razón práctica que nos hace decidir las cosas que convienen. Ya entendemos que eso no es nada fácil, porque hay tantas opciones, hay tanto que pudiéramos hacer, decir o callar o no hacer, que a veces se vuelve muy complicado para nuestra sola razón tomar una decisión. Pues el don de consejo viene a iluminar esa virtud, viene a sostener esa virtud. Es un don que perfecciona la virtud de la prudencia. Nos da una especie de intuición sobrenatural para descubrir qué conviene hacer aún en los casos más difíciles. A mí me pasa de vez en cuando que comienzo a escuchar a una persona y me está contando una situación muy compleja, muy difícil, que tal vez yo no conozco plenamente. Y digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y cuando termina de hablar, si me coloco en manos del Espíritu Santo, puede ser que yo encuentre esa palabra no por mí, sino por esa iluminación. Y a todos nos ha pasado que alguien viene a pedirnos consejo y decimos, ¿y ahora qué decimos? O también nos ha pasado que estamos frente a una situación y no sabemos qué hacer, y cuando llega el momento de actuar, si nos encomendamos al Espíritu Santo, elegimos bien. Don de consejo que nos ayuda a elegir bien lo que tenemos que hacer o lo que no debemos de hacer, lo que tenemos que decir o no decir. Nos capacita a fin de cuentas para escuchar la voz de Dios en las situaciones difíciles, mostrándonos la decisión acertada, la palabra adecuada y el obrar adecuado. Qué necesario es este don para nuestra vida diaria. Ese don de consejo que fortalece la virtud de la prudencia. ¿Qué podemos hacer para hacerlo crecer y desarrollarse? En primer lugar, ser conscientes de nuestra inutilidad completa y total para conocer los caminos del Señor si Él no nos los revela. Nosotros no podemos exigir que Él nos lo revele y no podemos descubrir esa revelación simplemente con nuestra razón. Él nos tiene que revelar y por eso hay que pedirle su luz. Si nosotros no somos capaces de obligar a nadie a que nos revele algo que no quiere, pues imagínense Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos con una persona que sabemos que tiene algo? Por ejemplo, un papá con un hijo. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Comienza a pedirle, a persuadirlo, a invitarlo, a darle confianza. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios, pedirle, persuadirlo, en cierto sentido, de que nos revele sus caminos. Por eso qué hermoso es invocar al Espíritu Santo cada vez que vamos a hacer algo, lo que sea. Esa preciosa oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Decirla cada vez que vamos a hacer algo, todavía más importante si eso algo implica a otros o es algo que va a decidir que va a tener consecuencias trascendentes en mi vida. Entonces, ser conscientes de nuestra inutilidad y por lo tanto pedirle a Dios. Segundo, abrir nuestra conciencia al Espíritu Santo para que su verdad, no la mía, actúe y obre en ella. Y así obedezcamos sus inspiraciones, sin importar que sean grandes o pequeñas, difíciles o fáciles. Abrir nuestra conciencia para que el Espíritu Santo la ilumine y nos ayude a decidir correctamente. Tercero, acostumbrarnos a decidir sin precipitaciones, a dedicar todo el tiempo que haga falta a reflexionar y a orar. Reflexionar me ayuda para formar esa virtud de la prudencia y orar me ayuda para formar
ese don de consejo. No te precipites, respira. Me acuerdo que cuando era chico había un anuncio que decía, cuenta hasta 10. Pues bueno, si es necesario, cuenta hasta 1000 o hasta 1,000,000. Pero si no tienes todavía la paz de una decisión, espera para tomarla si es posible. Siguiente, ser verdaderos hijos de María. Esta María que nos dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y aquí les voy a contar algo que el Papa Francisco relata explicando este don. Dice, yo recuerdo una vez que estaba en el confesionario, una larga cola había. En el santuario de Luján, la diócesis del obispo que está ahí. Estaba en la cola un chico muy moderno, con pendientes, tatuajes, todas esas cosas. Había venido para decirme lo que le pasaba a él. Era un problema difícil, fuerte. ¿Tú qué harías?, me dijo. Yo se lo conté a mi madre y mi madre me dijo, ve a la Virgen. Ella te dirá qué tienes que hacer. He aquí una mujer con el don de consejo, dice el Papa. Ve a la Virgen, ella te dirá. Este es el don de consejo, no decir muchas palabras, sino dejar que el Espíritu hable. Esta mujer humilde, sencilla, dio a su hijo el consejo más verdadero, porque este chico me dijo, fui a la Virgen y he sentido que tengo que hacer esto y esto y esto. ¡Wow! Acudir a María, pedirle también a ella, aconséjame María, que el Espíritu Santo obre a través de ti. Y finalmente, obedecer con docilidad a los que Dios ha puesto en su iglesia para guiarnos, para gobernarnos. Obedecerles con esa docilidad sobrenatural. Confiar que el Espíritu Santo actúa en su iglesia mientras que no haya nada que vaya en contra de nuestra conciencia, por supuesto. Pero eso también va formando esa capacidad de nuestra alma para recibir ese don de consejo. Termino con una oración preciosa para pedir este don. Oh Espíritu Santo, concédeme el don de consejo para que penetrando en el verdadero sentido de los valores evangélicos, sepa discernir en todo momento lo que debo hacer según la voluntad del Padre. Amén.